a todos, bienvenidos a El Comercio, espero que estén muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy comenzamos entonces una nueva edición de nuestro debate electoral. El día de hoy tenemos a Sergio Tejada, el candidato con el número 5 en la lista de candidatos al Congreso por Lima del partido Juntos por el Perú, y tenemos también a Daniela Bogatás, quien postula con el número 4 en la lista al Congreso de Lima del partido Alianza por el Progreso. Los dos además son ex nacionalistas que ya nos contarán si se arrepienten o no de haber formado parte del equipo de Ollanta Humala. Les doy la bienvenida a los dos. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Ariana? Muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Vamos a muy brevemente explicar la dinámica del debate y después le voy a dar paso a los candidatos para que puedan hacer una breve presentación personal. Como ya saben los que han seguido este encuentro antes, este debate tiene 3 bloques. El primero se trata sobre la crisis por el coronavirus y los efectos que puede haber generado, algunas medidas que se tienen que tomar a raíz de esta. Luego tenemos un bloque en el que nosotros desde el comercio les vamos a plantear un tema que consideramos relevante, y por último en el tercer bloque vamos a hacerles preguntas acerca de algún cuestionamiento que pueda tener el partido o alguno de los candidatos del partido o el mismo candidato, por supuesto. No se olviden que para este último bloque, el de cuestionamientos, ustedes los espectadores pueden enviarnos sus preguntas especificando a qué candidato la hacen y al siguiente correo electrónico desde la redacción @comercio.com.pe, y las vamos a tomar en cuenta para poder preguntarlas en este bloque. Vamos a seleccionar solo una por candidato. Bueno, dicho esto, entonces ya comenzamos. Vamos a darle en orden, según como aparecen acá en pantalla, a los candidatos un minuto para que se presenten. Vamos a comenzar entonces con el candidato Sergio Tejada, de Juntos por el Perú. Candidato, adelante, tiene un minuto para presentarse. Gracias. Mi nombre es Sergio Tejada, yo tengo 40 años. Fui congresista de la República en el periodo 2011-2016. Impulsé la ley universitaria, el tema educativo fue uno de mis principales ejes. También lideré la lucha contra la corrupción en la llamada Mega Comisión, que era la comisión que investigaba el segundo gobierno de García Pérez. Identificamos una serie de casos de corrupción, quizás el más conocido fue el de los narcoindultos, que terminó con una sentencia, y dimos muchos elementos para la posterior investigación de la Lavajato. Y también hicimos un trabajo de representación junto con las poblaciones vulnerables, sobre todo que luchaban, que tenían gestiones por agua y desagüe, por título de propiedad, etc. Y son 3 ejes en los que quisiera seguir trabajando, porque creo que sigue en riesgo la reforma educativa, sigue en riesgo la lucha contra la corrupción, y desde el Congreso tenemos que hacer otra política. Y creo que hay que seguir defendiendo estos temas. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora a la presentación del candidato Bogatás. Adelante, bienvenido. Gracias, Ariana. Mi nombre es Daniela Bogatás, tengo 65 años. Fui congresista del año 2006 al año 2016. Llegué a ser presidente del Congreso en el segundo periodo. Y tuve una diversidad de experiencias que me llevaron a una simple conclusión. Mucha de la labor de representación, de fiscalización, por ejemplo, todos los robos que hubo en el deporte durante el periodo, 28 denuncias ingresadas a Fiscalía, han pasado 8 años, no pasa absolutamente nada. Por decirte, una de las acciones de lucha contra la corrupción en el metro de Lima, con las denuncias contra Gallardo, contra Gessi, etc. La conclusión a la que yo he llegado después de esos 10 años de estar en política, que me llevaron a renunciar a la política, es que si nosotros no hacemos una reforma integral, radical, estructural del Poder Ejecutivo, el Perú no tiene opción de cambio. Se pasó el minuto. Sí. Por un minuto. Gracias, candidato. Estamos ya entonces listos para comenzar el debate. Vamos a ir con la primera pregunta. Invertimos ahora el orden de respuestas. Comenzamos con el candidato Bogatás. Candidato, le quiero preguntar, ¿qué iniciativas específicas se tienen que impulsar desde el Congreso para promover la reactivación del motor económico y laboral en esta condición tan dura que nos ha dejado el coronavirus? Medidas específicas. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Sí, mira, yo creo que básicamente se trata de medidas que tienen que buscar la igualdad de trato para todos los empresarios y todos los emprendedores del país. Eso significa tener un nivel de competitividad plano y no excluyente y exclusivo para determinados sectores o determinados grupos de poder. Lo que implica
que tenemos que tener la energía, que el día de hoy el microempresario paga 7 veces más de lo que paga un gran empresario, tiene que pagar el costo real, es decir, 7 veces menos. El crédito está pagando 6 veces más de lo que paga cualquier mediano o gran empresario. Para eso el Banco de la Nación tiene que ingresar a participar otorgando créditos a los micros y pequeños empresarios. Y por otro lado, dada la crisis en la que nos encontramos en este momento, donde hay una desocupación de alrededor de 5 millones de peruanos, tenemos que tener una política arancelaria agresiva en todo aquello que son productos terminados que significan uso intensivo de mano de obra. Me refiero sector textil, confecciones, plásticos, zapatos. Se tiene que poner los aranceles de modo tal de que se vuelva a ser atractiva la producción, asumiendo el costo inflacionario que quieran asumirlo. Pero acá nosotros necesitamos generar empleo y la gente necesita tener ingresos para que la economía vuelva a funcionar. Esas son básicamente las 3 medidas en las cuales yo creo que el Congreso de la República tiene que actuar. Nivelar energía, el ingreso del Banco de la Nación u otros medios para el otorgamiento de créditos y la política arancelaria de productos terminados, me refiero a productos terminados, o sea, no me refiero a materias primas, productos terminados que compiten deslealmente con la producción nacional. Tiene que haber temporalmente, mientras dura este periodo de pandemia, una política arancelaria que iguale las condiciones de subsidio con las cuales ingresan estas mercaderías al Perú. Muchas gracias, candidato, le agradezco. Pasamos ahora entonces a hacerle la misma pregunta al candidato Tejada. Candidato, ¿qué iniciativas específicas se tienen que impulsar desde el Congreso para promover la reactivación laboral y económica? Adelante, por favor, 2 minutos. Yo creo que hay que verlo de 2 maneras. Primero, ¿qué cosas puede hacer el Congreso que están dentro del marco de la ley y de la Constitución? ¿Y en qué cosas el Congreso tiene que trabajar de la mano del Ejecutivo? Parte de las dificultades de este periodo ha sido ese enfrentamiento permanente entre Ejecutivo y Legislativo, que no ha permitido poder tener políticas de consenso para sacar adelante el país frente a esta crisis. Desde el Congreso sí, por supuesto, podemos evaluar regímenes especiales de apoyo, de fomento a la micro y pequeña empresa, los créditos del Banco de la Nación, ahí coincido, pero también tenemos que trabajar con el Ejecutivo programas de empleo temporal masivo, y tenemos varias experiencias en el país, porque creo que eso es lo que más rápido va a poder activar la economía. Tenemos que trabajar con el Ejecutivo también el tema de los bonos. La gente necesita los bonos para sobrevivir, pero necesita que los bonos vayan de la mano con empleo. Entonces, creo que lo importante es que empecemos a abordar de manera conjunta y el Congreso ponga su parte. Por ejemplo, no es posible que no tengamos una ley general del trabajo hasta ahora y que vengamos discutiendo qué hacemos con los regímenes especiales. Hemos tenido un conflicto enorme en el tema agrario. Hay también régimen especial en el tema textil. Hay que empezar a abordarlos porque se podrían generar conflictos sociales que también demorarían esta reactivación. Creo que hay una manera de reactivar desde el Congreso, apostando también por fortalecer al trabajador, y esa es una tarea que sí podemos llevar a cabo. Muchas gracias, candidato. Pasamos a la ronda de réplicas. Candidato Abugataz, el enfoque del candidato Tejada está más centrado en el ámbito laboral, en la legislación laboral. ¿Cuál es su postura sobre las propuestas que ha dado el candidato? Adelante, por favor, 2 minutos. Mira, yo soy un microempresario y te puedo decir con absoluta certeza que estos enfoques ONG de formalidad y de laboral es de gente que nunca ha trabajado, es de gente que nunca ha generado un puesto de trabajo. Hay un problema de costos al punto de que el sector agroexportador, que es el líder a nivel nacional, más importante que la minería, ha dicho que si no tiene trabajador barato, cuasi explotado, no es rentable. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el Perú no se puede tener formalidad. ¿Por qué no vemos las cosas como son en la realidad? O sea, si el sector más boyante no puede ni siquiera pagar el 4% de la seguridad social, le vas a pedir al microempresario que pague 9%. Entonces, hay que ser realistas y yo creo que Sergio sobreestima el peso que tiene o pueda tener el Poder Legislativo
Y yo creo que ya ha quedado demostrado que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo carecen de la capacidad para llevar adelante los proyectos que tienen, ¿no? O sea, hay una incapacidad estructural en ambas instituciones. En mi opinión, son instituciones fallidas, tanto el Congreso como el Ejecutivo. Estaba sin el micrófono. Pasamos entonces a la réplica del candidato Tejada. Candidato, lo que dice el señor Huataz es que el enfoque de legislación laboral es de gente que nunca ha trabajado, que nunca ha generado trabajo y que hay que ser realistas. Además, es un debate que existe hace muchísimo tiempo y que es bastante interesante. Me gustaría escuchar su respuesta. Adelante, 2 minutos. Bueno, creo que ahora Daniel está renunciando a dos cosas, ¿no? Una, a mejorar las condiciones de los trabajadores. Está diciendo que no es realista mejorarlas y además está poniendo un ejemplo a un sector que se supone que ha sido los más rentables. Entonces parece que ha habido un cuento y que realmente no ha sido rentable porque no puede cumplir con sus trabajadores bajo el régimen general, y eso es sumamente preocupante. Y a lo otro, lo que está renunciando es a que el legislativo tenga un papel importante. Acaba de decir que ni el legislativo ni el ejecutivo pueden solucionar problemas, y yo creo que para eso entramos en política, justamente para tratar de solucionar problemas. Es cierto que hay un tema estructural, él lo ha mencionado también, tenemos que abordarlo, nosotros hemos planteado, por ejemplo, una nueva constitución, pero por supuesto que podemos trabajar de la mano. Una política de bonos, un programa de empleo masivo, temporal, porque suponemos que esta crisis no va a durar años, esperamos que podamos salir pronto. Entonces yo creo que sí hay cosas que podemos hacer, y esa tiene que ser parte de nuestra misión en el Parlamento. Gracias, candidato. Vamos a pasar a la siguiente ronda. Si por ahí quedó algo sueltito, pueden usar un poco de su tiempo en la siguiente ronda para responder, pero no se olviden de responder la pregunta, que es lo más importante. Invertimos ahora el orden y comenzamos con el candidato Tejada. Candidato, yo le quiero preguntar si es que ahora que nos encontramos en una segunda ola, ¿usted considera que el Estado debería tomar el control o tener una intervención importante en las clínicas privadas? Adelante, por favor. Yo creo que sí, definitivamente. Está habilitado por la Ley General de Salud, está habilitado por la Constitución, que lo indica en situaciones excepcionales, y está habilitado por un decreto supremo, además, que declaraba en estado de emergencia nacional por el COVID al sistema de salud. Entonces, todo este sistema constitucional y legal le permite intervenir en las clínicas privadas y públicas. Yo no sé por qué, la verdad, el gobierno de Vizcarra fue tan tímido, tan temeroso, y buscó más bien algunos acuerdos que parece que no llegaron a nada. Hemos pasado por muchos abusos, ¿no? La población ha visto abusos en las farmacéuticas, ha visto abusos en las farmacias, en las clínicas privadas, con montos exorbitantes frente a una situación crítica. Ya estamos en la segunda ola y me parece que el gobierno tiene que usar todos los recursos que estén disponibles a su alcance. Eso le permite la Constitución y además hay experiencias de otros países haciendo lo mismo. Aquí nomás está Chile, que es un gobierno de derecha, ha tomado algunas clínicas, está España, está Reino Unido, y así podemos ver varios ejemplos que espero que se tomen en las regiones, sobre todo donde va a ser necesario. Muchas gracias. Como estamos además con tiempo, porque los candidatos han hecho buen uso de su tiempo, y ha habido una alusión directa en la intervención anterior al candidato Abugataz por parte del candidato Tejada. Candidato Abugataz, le voy a dar 1 minuto para que responda la alusión directa y luego tiene 2 minutos para responder la misma pregunta. Entonces, le hago de una vez la pregunta, usted ve cómo distribuye su tiempo. ¿El Estado debe tener un control o debe tener una intervención de las clínicas privadas en este contexto? Adelante. Está con el micrófono apagado. A todos nos pasa. No, sigue apagado. Ya, ahora sí. Adelante. Mira, en primer lugar, creo que Sergio no me ha entendido. Lo que estoy poniendo como ejemplo es, si un sector que exporta 10.000 millones de dólares argumenta de que no puede pagar más del 4% a la seguridad social, ¿qué significa? ¿Qué cosa es lo que significa? O sea, no es que estoy menoscabando los derechos de los trabajadores, o es que los empresarios son unos pillos, o es que el sistema está mal diseñado. O sea, no es viable para muchas empresas, no evidentemente los agroexportadores, que en mi opinión son unos pillos, pero la carga tiene que ser razonablemente manejada. Y
Tú no puedes a un microempresario que paga 120% de interés, 7 veces la energía eléctrica, ponerle las mismas condiciones que tienen los que tienen subsidios de parte del Estado, sean los pesqueros, los mineros, los bancos, etcétera. Creo que hay que entender bien el sector laboral. Respecto al manejo de los hospitales privados por parte del Estado, como diría mi abuelita, llamen a los bomberos. O sea, el manejo de parte del Estado de la pandemia, la incapacidad del Estado de proveer camas, la incapacidad del Estado de proveer balones de oxígeno, la incapacidad del Estado de poner respiradores mecánicos, lo van a solucionar metiendo la mano con incapaces en el sector privado. Yo creo que hay que ser realistas y extender la mano. Por más vergüenza que nos dé, tenemos que pedir ayuda internacional. El Estado es incapaz de manejar la pandemia, ni público ni privado. Tienen que pedir ayuda urgente a las Naciones Unidas, que envíen médicos de la Cruz Roja, que envíen lo que tengan que enviar. Esa es la realidad del Perú. Somos el peor país en el mundo en el manejo de la pandemia y quieren ahora, con incapaces, manejar a otros pillos de los privados. Me parece un despropósito absoluto. Muchas gracias. Perfecto. La ronda de réplicas ahora, candidato Tejada. Nuevamente pide ser realistas el candidato Bugatás. Por favor, su réplica sobre tanto su posición como esta propuesta de la ayuda internacional. Adelante, por favor. El micro. Ahí está. Gracias. Bueno, Daniel ha dicho como que no he entendido y ha hecho referencia a la micro y pequeña empresa, que es ajustada. Yo estoy totalmente de acuerdo. En el caso de la micro y pequeña empresa hay que dar todas las facilidades con créditos, con incluso el programa Reactiva se podría ampliar mucho más para que llegue específicamente a la micro y pequeña empresa, ¿no? Ahí no estamos entrando en contradicción, pero sí creo que no podemos renunciar a tener una mejor legislación laboral. Definitivamente, y no podemos renunciar a que sectores que tuvieron regímenes excepcionales, temporales, lo mantengan de una manera permanente y no entren los trabajadores al régimen general. Es un tema que tenemos que discutir. Es sin duda estructural y lo discutiremos en su momento en el Parlamento, pero tenemos que abordarlo. Sobre las clínicas, sí me sorprende. Yo estoy de acuerdo en que el Estado ha sido absolutamente ineficiente y ha manejado mal la pandemia. Y me da mucha pena, porque yo en un principio tenía toda la esperanza de que Vizcarra lo haga bien y creo que apoyamos las diferentes medidas y las recomendaciones que él daba, pero ha sido un desastre. Pero ese desastre no te puede llevar a decir, la Constitución me faculta hacer esto, pero no lo voy a hacer, porque soy ineficiente. Yo creo que igual tenemos que apostar por poder hacer las cosas bien. Y tenemos un recurso que en determinados momentos podríamos utilizar habilitados por la Constitución y por un contexto internacional muy complicado. Muchas gracias. Pasamos entonces al candidato a Bugatás. Candidato, tiene 2 minutos para replicar. ¿Está de acuerdo con que este es un mecanismo que tenemos en la Constitución y por lo tanto debemos usarlo? Adelante, por favor. Perdón, te perdí. Tiene 2 minutos para replicar si es que está de acuerdo con el argumento del candidato Tejada, en tanto la Constitución faculta intervenir en las clínicas privadas y por lo tanto es un mecanismo que deberíamos usar, ya que está permitido, como él señala. Puedes utilizarlo, pero igual vas a estar en el mismo problema. O sea, la capacidad de las clínicas privadas, si tú me dices, tengo la solución en las clínicas privadas, o sea, yo tengo 5.000 camas en las clínicas privadas que no, por Dios, mando al ejército, por Dios, caramba, o sea, no es el caso. O sea, nosotros en las clínicas privadas tengo entendido que no pasan de 250 camas UCI. Entonces, si tú vas a utilizar las 250 camas UCI, utiliza las 250 camas UCI, pero igual sigues con el problema. O sea, estamos exponiéndonos, si la primera ola causó 100.000 muertos, estamos exponiéndonos a otros 100.000 muertos de aquí a marzo. Entonces ya estaríamos hablando de 200.000 peruanos fallecidos, no utilizando hipócritamente y burlonamente
si no te moriste con el certificado molecular de COVID, no has muerto de COVID, ¿no? Pero tienes 100.000 muertos que tenían los síntomas, que entraron ahogados y todo. Ah, no, pero esos no son muertos por el COVID, que esa es la hipocresía con la que el gobierno está manejando la cosa. En realidad son 100.000 muertos los que hay hasta el día de hoy. Y si no hay un solo país en África, en todo África han muerto 3.000 personas, en todo África. Pidamos ayuda a los africanos. 30 segundos. Yo, honestamente, esta supuesta dignidad nacional, orgullo nacional, a costa de vidas humanas, yo honestamente, Sagasti, Masetti, estarán hablando, ahora se les ha dado de que han hecho un cuadrito numérico de efecto PBI con número de casos, sin tener ninguna data, sin publicar absolutamente nada. Te cierran las horas de trabajo, hay más concentración de horas en el transporte. Te corto. En fin. Gracias. No se olviden las preguntas del público. Ustedes pueden enviar preguntas para este bloque que viene luego de la pregunta que vamos a hacer a continuación. Si tienen algún cuestionamiento hacia los candidatos, hacia el partido por el cual están postulando o uno de los candidatos de dicho partido, envíenlas de una vez desde la redacción @comercio.com.pe, porque ya vamos a entrar en breves, así que pónganse las pilas con eso. Y pasamos entonces ya a nuestro segundo bloque. Nosotros les vamos a proponer ahora un tema que desde el comercio consideramos interesante de debatir. Entonces invertimos el orden y comenzamos con el candidato Abu Gataz. Candidato, yo le quiero preguntar si usted está a favor o en contra de que el Congreso elija a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los directores del Banco Central de Reserva. Adelante, por favor. Absolutamente en contra. He sido partícipe y he cometido en persona el error de apoyar en una oportunidad, o bueno, hasta en 2 oportunidades a candidatos que después resultaron ser tremendos forajidos. Creo que debe ser responsabilidad del Jurado Nacional, ¿cómo se llama? El JNJ, este organismo que se ha creado en vez del el de justicia, el que elige a los jueces. ¿Cómo se llama? Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, y si quieren darle una formalidad mayor, que sean ratificados por el Congreso. Pero el Congreso tiene que salir de ahí de todas maneras. O sea, el Congreso es un toma y daca, y doy fe en primera persona de que es así. O sea, este para ti, este para mí, y así. Así ha sido en el año 2006, así fue en el año 2011. Y así lo van a querer hacer a continuación. Entonces, definitivamente debe salir del ámbito, por lo menos la elección, y si quieres ratificarlo por el Congreso, ratifícalo por el Congreso. Gracias, candidato. Le traslado entonces la pregunta al candidato Tejada. ¿Está usted de acuerdo en que el Congreso sea quienes elija a los magistrados del TC, al Defensor del Pueblo y a los directores del BCR? Adelante. Y me gustaría también escuchar cuál podría ser una alternativa, si es que no está de acuerdo, ¿no? Adelante. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer son reformas a la forma en la que se está eligiendo. Efectivamente, como está diseñado ahorita en la Constitución, es una repartija. No es que algunas mayorías parlamentarias hayan optado por repartirse a los magistrados, sino que la Constitución lo decide así. Tienes que tener los votos y tienes que hacer coaliciones, alianzas, y la bancada más grande elige 2 y una bancada más pequeña elige 1. Así está definido y eso es un enorme problema. En el tema del BCR, por ejemplo, el Ejecutivo elige 4 y uno es el presidente, eso me parece correcto. Pero hay otros que elige el Parlamento. Tenemos ahorita en el BCR una persona como Rafael Rey que no tiene ningún conocimiento sobre política monetaria y que dijo además en un momento que entraba a aprender. Y tenemos a Klimper, una persona que ahora entiendo que está investigada por vinculaciones al lavado de dinero y es vinculado a un partido político. Eso no debería pasar en un ente autónomo que debe ser muy profesional como el BCR, y menos en el Tribunal Constitucional, que tiene una función importantísima, porque es el máximo intérprete de la Constitución, el que decide temas de derechos fundamentales en última instancia. Entonces sí deberíamos tener un consejo evaluador externo
quizás podría ser la Junta Nacional de Justicia. Yo pienso que podría ser una convocatoria con un concurso público donde hay un equipo estable que haga los filtros profesionales y éticos y que después el Congreso vote en base a un conjunto de candidatos que hayan pasado los filtros. Lo que no debe pasar es que el Congreso sea el que hace la entrevista personal, porque eso no está resultando y se va a prestar nuevamente para repartijas y va a poner en riesgo todo. Hoy día que muchos quieren presentar proyectos inconstitucionales, que muchos están esperando además, por ejemplo, un habeas corpus, que les resuelva el Tribunal Constitucional para librarse de investigaciones, o que quieren que su universidad, que no fue licenciada, mediante alguna acción ante el Tribunal Constitucional, siga funcionando como si nada. Entonces es un riesgo enorme que tenemos que empezar a modificar, definitivamente. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo los candidatos entonces en este tema? Así que en la ronda de réplicas quizás les voy a pedir que puedan ahondar un poco en el tema, algo que le haya parecido interesante sobre lo que dijo el candidato Tejada. Candidato Bogotá, adelante. Sí, mira, definitivamente yo quisiera ampliar un poco el tema, ¿no? Yo creo que una de las medidas urgentes que debe hacer el Congreso es eliminar el poder que tienen las autoridades del Ejecutivo de nombrar personas de confianza, contratar personal de confianza. Eso tiene que reducirse al mínimo, una secretaria, un asesor punto, y al más alto nivel, y el resto tiene que ser eliminado. Otro de los cargos que tiene que ser eliminado de designación a dedo es el cargo de los viceministros. Los viceministros tienen también que llegar meritocráticamente al puesto de viceministros. No podemos seguir armando y desarmando ministerios cada vez que el club de amigos del presidente de turno, porque ahora hay que hablar del presidente de turno, ¿no? Que se viene con su club de póker, ahora se convierte en gabinete y al día siguiente se convierten en expertos pandemia, ¿no? Porque un grupo de expertos ministros ayer nos han dado las nuevas medidas de lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, yo la verdad que me quiero conseguir unos fajines. Creo que tu papá ha sido ministro, si me lo puede prestar, porque debe tener unos poderes mágicos. O sea, te pones el fajín y automáticamente te conviertes en sabio. Sabes todo. Eres súper... No hay tema que no pueda manejar un ministro y conoce absolutamente todos los orígenes de los problemas que tiene el sector que maneja. Y tenemos que seguir bajando y todo lo que son los directorios regionales de salud, de educación, de transporte, de vivienda, tienen que ser elegidos a la par que el gobernador regional o el alcalde provincial. El pueblo tiene que ser responsable de la gente que maneja y no estar aquí que fulano de tal, de la dirija tal, que el ministerio tal no le dio tal. Por favor. O sea, nadie es responsable de nada en el Perú. ¿Por qué? Porque todo está absolutamente fraccionado y nadie asume la responsabilidad de terceros. Entonces, en eso insisto que debemos de trasladar el poder al pueblo. Ahora sí cerramos. Pasamos entonces a la réplica del candidato Tejada. Tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, mi padre fue viceministro hace 30 años. Viceministro. Pero también el fajín servirá. Mira, yo creo que sí hay cargos de confianza que son importantes, sin duda, porque podrías tener una burocracia muy profesional, pero con una orientación política totalmente distinta a quien ha sido elegido presidente de la República, o al equipo que el presidente de la República decide como ministros. Entonces, yo creo que los cargos viceministeriales son cargos mucho más técnicos, pero sí tienen que estar alineados a una orientación política general. Si no, nadie cambia nada, Daniel. Si no, tenemos una burocracia que es la que gobierna este país y cambian los presidentes, pero no cambia nada porque nadie mueve ciertas orientaciones políticas. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que la burocracia tiene que profesionalizarse aún más, y han habido una serie de trabas para que eso ocurra. Pasa en el gobierno nacional, pasa mucho en los gobiernos locales, lamentablemente. Hay funcionarios que deberían ser estables, que deberían estar más de los 4 años de gobierno, pero que rotan a cada rato. Por poner un ejemplo totalmente distinto, los responsables de la defensa civil, por ejemplo, los que ven el tema de gestión de riesgos, no hay nadie que se especialice, porque el alcalde es el encargado, está 4 años y las personas que pone son sus amigos, que a veces están 1 año, 2 años y nadie sabe cómo abordar el tema, y eso es gravísimo. Nos hemos salido un poquito de la pregunta, ¿no? Que era sobre la elección que podíamos hacer en el Congreso. Yo creo que ahí sí coincidimos
coincidimos en que tenemos que elaborar nuevamente cómo se tiene que hacer esa elección porque no puede seguir siendo un repartija. Listo, muchas gracias, candidatos. Hemos terminado entonces ya el segundo bloque y vamos a pasar a nuestro tercer y último bloque, que es el de cuestionamientos al partido o a los candidatos. Invertimos el orden y comenzamos ahora por el candidato Tejada. No hemos recibido preguntas del público, así que les voy a hacer yo preguntas, por lo menos al candidato Tejada, a ver si nos mandan una para el candidato Bugatás. Candidato, tenemos un historial en los partidos de izquierda de mucha desunión y de mucho fraccionamiento. ¿Cómo se garantiza que vamos a tener una bancada unida de izquierda en el Congreso siguiente, ¿no? Si es que no va a haber pugnas internas. Adelante, por favor, tiene 2 minutos. Bueno, primero, Juntos por el Perú ya es una alianza de varias agrupaciones. Creo que es la alianza más amplia dentro del espacio de izquierda o progresista. Además, no estamos yendo solo ahora. También se ha participado en conjunto en el año 2020, en estas elecciones complementarias. Entonces ya hay un trabajo acumulado, ya hay relaciones de confianza, y yo creo que esto se va a mantener, y más bien creo que la apuesta debe ser por ampliar. Una vez en el Congreso poder buscar afinidades con otros parlamentarios, con otros grupos parlamentarios incluso, en los que podamos estar de acuerdo en determinados temas específicos. Yo siempre he tenido una vocación de diálogo, mantengo, por supuesto, mis posiciones firmes, pero creo que se puede buscar acercamientos con otras fuerzas políticas y con otros parlamentarios. Gracias, candidato. Candidato Bugatás, usted puede en un minuto comentar este tema acerca de, que le pregunto al candidato Tejada, ¿no? Acerca del riesgo de desunión en la izquierda una vez en el Congreso. ¿Qué opina usted? Adelante, un minuto. Mira, esto viene siendo un mal de la izquierda. Sí, viene siendo, perdón, sí. Se cortó. Viene siendo un mal porque de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso, solamente pueden existir bancadas que sean representativas de partidos políticos que han participado en las elecciones. Cuando hablamos de congresistas o parlamentarios extras, que es lo que se ha fomentado, las renuncias permanentes, las separaciones permanentes, esos congresistas deberían de pasar a nivel de muerte civil. O sea, deberían estar absolutamente excluidos porque no representan a nadie. Han renunciado al partido que los designó, pero el Congreso está actuando mal. El Congreso no está respetando el propio reglamento del Congreso. Y en eso me genera cierta preocupación de que Sergio no lo tengas claro, porque esa es una de las principales causas de lo que ha venido ocurriendo en el desastre del Congreso de la República. Cerramos, candidato. Muchas gracias. Candidato Tejada, ¿lo tiene o no lo tiene claro, no? ¿Debería haber muerte civil para las personas que no representan el partido por el que fueron electos? Adelante, por favor. 2 minutos. No, no creo. Es cierto que uno entra como representante de un partido político, pero es representante también de la nación. Se debe a sus electores. Si entras por un partido político que vira, que renuncia a sus promesas o que va en contra de la población que decía representar, creo que sí hay un derecho de apartarse, con argumentos. Otra cosa es el transfugismo que vivimos en la época del fujimorismo, donde se compraba a algunos parlamentarios, ¿no? Pero sí tiene que haber un criterio de conciencia que pueda hacer que un parlamentario se aleje. Hoy día el reglamento sí castiga algunas de esas cosas porque te saca de todas las comisiones y puedes optar por ser parte de una al menos. Pero es uno de los riesgos que uno asume. En todo caso, esperemos que haya más institucionalidad, más fortaleza de los partidos y que los que entren con un partido se mantengan. Y no sé si eso pasará también con Daniel, si es que tiene plena coincidencia con su partido. Tanto como plena, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a pasar a hacerle la pregunta al candidato Bugatás y ahí en su tiempo va a poder responder a esa alusión. Además, mi pregunta tampoco está tan distante, ¿no? Y yo le quiero preguntar, candidato Bugatás, usted está postulando por un partido que ha tenido un rol bastante cuestionado en este Congreso, sobre todo en materia legislativa, ¿no? Varias de las leyes que se ha aprobado con una abrumadora mayoría de Alianza para el Progreso han terminado en el Tribunal Constitucional, incluso 2 de ellas han sido declaradas inconstitucionales, ¿no? ¿Qué le dice esto a usted? Adelante. Bueno, o sea, me ratifica la idea que ya tengo, que esta bancada es un desastre.
O sea, no tengo la menor duda que la bancada actual de Alianza para el Progreso es un cero a la izquierda. Eso lo he dicho en público, lo he dicho en privado, se lo he dicho al presidente del partido. Estoy totalmente en contra del accionar que ha tenido y que tiene esa bancada. Por otro lado, hay un tema que es importante definir. Yo he sido en 2 oportunidades miembro de comando de campaña de un partido político que pretendió y llegó al poder para gobernar. Alianza para el Progreso es más, lo que yo he encontrado en César Acuña, es más la capacidad de gobernar que de manejar un Congreso. O sea, creo que tiene muchísimos más elementos que la mayoría de los candidatos en términos de experiencia de gobierno de lo que puede tener otro. Ya pasé por de la desilusión de haber llevado o apoyado a un candidato que llegó a la presidencia diciendo A, hizo B, Z, hizo cualquier otra cosa. Y sin ningún tipo de experiencia y se dejó manejar por terceras personas, etc. Yo creo que el caso de César Acuña sí cuenta con los elementos probados de experiencia de gobierno, y eso es lo que necesitamos, alguien que sepa gobernar. Así de sencillo. Nos guste o no nos guste, es el único con experiencia de gobierno en todo el grupo de candidatos que tenemos el día de hoy. No sé cuál es el candidato. ¿Juntos está con Arana o con Verónica? ¿Con quién está? No sé. Con Verónica. Con Verónica. No sé qué experiencia de gobierno tiene Verónica. Aparte de ser secretaria, Nadine, ¿qué cosa ha hecho Verónica en la vida? O sea, hablo no, en buen sentido, con cariño, no lo digo. O sea, vas a poner tus manos al fuego en una persona que en su vida ha gobernado, nunca ha visto una gestión pública, que nunca sabe absolutamente nada. No. Gracias, candidato Bogatás. Candidato Tejada, muchas cosas, muchas alusiones por responder, y ya no sé ni por cuál comenzar, por favor. Le voy a dar un poco más de tiempo porque han sido varias. Adelante, 2 minutos. No, bueno, voy a tener que discrepar pues tajantemente con Daniel en que Acuña tiene una gran experiencia de gobierno. Hay varias personas alrededor de Acuña, incluido su hermano, que han tenido experiencia de gobierno en gobiernos locales y regionales y que están sentenciados. El hermano César Acuña está con una sentencia en segunda instancia y se mantiene en el Parlamento. Yo no entiendo cómo. Y no es el único, ¿eh? Tengo entendido que hay hasta 4 en este quinquenio del equipo de César Acuña que han tenido sentencia. Entonces yo no sé si esa es la experiencia de gobierno que estamos esperando. Me parecería terrible. Por nuestro lado, vamos con Verónica Mendoza. Ella es la líder de este espacio de unidad de izquierda, de unidad de sectores populares y más amplios, porque queremos llegar mucho más allá, porque nosotros nos enfrentamos finalmente no en términos ideológicos, sino frente a una mafia política que tiene representación en el Parlamento, una mafia económica que se le ha visto en el Club de la Construcción, entre otros, que quiere detener el país, que quiere detener la reforma universitaria, que quiere capturar las instituciones del Estado, y ese es el gran reto. Contra ellos nos vamos a enfrentar, y tenemos un buen equipo de profesionales que está asesorando a Verónica y nos va a acompañar en un gobierno de Juntos por el Perú. Gracias, candidato. Candidato Bogatá, su momento de réplica. Bueno, mira, yo ante una situación de crisis, porque definitivamente lo que se va a recibir, quien lo reciba el 28 de julio del 2021, si es que hay 28 de julio del 2021, es una crisis de una magnitud inimaginable. Y yo no mandaría a un equipo de kindergarten a gobernar. Discúlpame, Sergio, yo te quiero muchísimo, tú lo sabes, pero yo estoy seguro que ustedes en 15 años, 20 años podrán estar en capacidad de gobernar, pero en este momento son un grupo de kindergarten en la política. Y yo creo que el país necesita gente con experiencia y juventud, definitivamente, porque tenemos que salir en lo que estamos, pero no estamos para jugar a la ronda ni estar jugando a las sillas. Yo creo que eso todo tiene su tiempo. Verónica le llegará su momento, el tiempo que sea pues alcalde, que sea gobernadora, que muestre alguna capacidad de gestión, pero no puedes pretender saltar de kindergarten al doctorado de una para otra. Con todo cariño. Listo, candidato.
Había una alusión directa, así que vamos a darle un poquito más de tiempo al candidato Tejada, pero terminamos ya con las alusiones directas, por favor, para poder terminar el debate. Así que le doy un minuto para que pueda responder. Un equipo de kindergarten, estamos hablando de un grupo sin experiencia, en su caso. A ver, con todo cariño también, Daniel, somos personas que ya tenemos una trayectoria política, que ya tenemos una experiencia, y es cierto, hay un liderazgo de una generación, pero este es un equipo intergeneracional, además muy plural, y no se debería aludir pues a la juventud de esa manera, ¿no, Daniel? Digamos, creo que se está ofendiendo a los jóvenes que están entusiasmados de entrar en política, que están entusiasmados de tener una labor pública, de trabajar por su país. Solamente voy a decir eso, porque ya me pareció medio ofensivo, Daniel. Volvamos no, yo me estoy refiriendo al nivel educativo, no a la edad. A ver, o sea, ya. Kindergarten puedes estar a los 60. Candidato, va a tener un minuto de cierre. A ver, terminamos. Si ya terminó, candidato, me dice. Tejada. Termino. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a darles un minuto para que puedan despedirse a cada uno. Entonces vamos a invertir el orden y ahora le tocaría al candidato Tejada. Candidato, usted tiene un minuto para cerrar y despedirse de todos los que nos han acompañado el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Daniel. Un gusto que podamos debatir y espero que sigamos debatiendo. Creo que este país ha estado capturado por mafias políticas y económicas que han estado siempre de espaldas al país, que hoy día quieren tumbarse los avances en la reforma universitaria, que quieren tumbarse los avances en institucionalidad democrática. Hemos tenido un golpe parlamentario que ha generado una crisis política durísima. Tenemos que redefinir el pacto social. Eso pasa por discutir una nueva constitución. No sé cuál sea la posición de Daniel al respecto, pero sí hay que abordar cambios de fondo, además de políticas que nos saquen de esta terrible crisis en la que estamos por el COVID y por el mal manejo desde el Estado. Gracias. Gracias, candidato. Candidato a Bugatás, un minuto de cierre. Si en ese minuto muy brevemente quiere responder el tema de la constitución, bienvenido. Adelante. No, sí, yo antes que nada quiero felicitar a Sergio, pedirle a todos aquellos que van a votar por Juntos por Perú que piensen en Sergio, es un excelente congresista, doy fe de eso, que voten por los jóvenes, inclusive en el partido Alianza por el Progreso, que voten por los jóvenes. Mi interés más que nada es tratar de dejar mis experiencias durante ese periodo de campaña. Ese es mi principal interés, es tratar de sembrar las inquietudes, sembrar las dudas, a qué áreas hay que apuntar, qué áreas hay que trabajar, porque yo creo que en términos de edad, sin ninguna alusión a lo de kindergarten, también creo que ya los que tenemos cierta edad tenemos que dedicarnos a otro tipo de cosas, ¿no? Pero estamos dispuestos a seguir apoyando de afuera o desde adentro y simplemente agradecerle al Diario del Comercio la oportunidad y esperemos que las elecciones se cumplan el día que está programado o algún día. No nos queda más que decir. Gracias. Muchas gracias, les agradezco muchísimo a los dos candidatos por haber estado hoy día en el comercio y también, por supuesto, a todos ustedes los que nos han acompañado. No olviden mantenerse conectados para tener las últimas novedades, tanto sobre coronavirus como sobre materia electoral y todo lo que tienen que saber sobre política. Muchas gracias también a nuestro equipo.